En lo más profundo de la selva colombiana hay un lugar donde las ruinas de un imperio cuentan historias casi en susurros. Pero ojo, no es una ciudad indígena ancestral, no, es algo mucho más inesperado. Vamos a descubrir juntos la llamada Ciudad Perdida de Falan. A ver, a primera vista uno podría pensar que son los restos de un antiguo asentamiento indígena, ¿verdad? O quizás las ruinas de alguna civilización olvidada. Pues la respuesta es mucho, mucho más sorprendente y nos habla de ambición, de una ingeniería increíble y sobre todo del poder alucinante de la naturaleza. Para encontrar esas respuestas nos vamos hasta Falán, en el departamento de Tolima. Allí, un sendero de apenas una hora nos lleva a los vestigios de lo que fue el centro neurálgico de una operación global y que hoy, de forma asombrosa, es un auténtico santuario de vida salvaje. Y es que, para entender qué son estas ruinas, hay que viajar en el tiempo, a una época de conquistadores y de una sed insaciable de oro y plata. Porque esto en realidad no era una ciudad para vivir, sino un gigantesco complejo industrial diseñado para una cosa: extraer la riqueza de la tierra. Su nombre oficial era Reales Minas de Santa Ana de Lajas. O sea, no era una ciudad como tal, sino el corazón palpitante de una de las operaciones mineras más importantes de la corona española en América. Un auténtico motor de riqueza que estuvo funcionando durante siglos. Y su actividad fue, desde luego, implacable. Durante casi 300 años estas montañas fueron perforadas sin descanso. Primero por los españoles, que levantaron toda esta increíble infraestructura. Luego, cuando ellos se fueron, llegaron compañías inglesas para seguir con la extracción, hasta que, literalmente, la tierra no tuvo más que dar. El sistema era una auténtica maravilla de la logística para su tiempo. Todo estaba diseñado para una eficiencia máxima, túneles que se metían en la montaña, kilómetros y kilómetros de caminos empedrados para llevar el mineral y un horno enorme para la fundición. Vamos, era una fábrica en mitad de la selva, tal cual. Y lo más increíble es que gran parte de todo esto sigue en pie. Hoy en día se pueden recorrer sus túneles, tocar sus muros gigantescos e incluso ver estructuras tan específicas como el almacén de pólvora o una caja fuerte tallada directamente en la piedra. La solidez de estas ruinas es un testamento mudo de la enorme importancia que tuvo este lugar. Pero bueno, la historia de este sitio no solo está grabada en sus piedras, sino también en las huellas de quienes pasaron por aquí. Y algunos de esos visitantes eran, de verdad, figuras extraordinarias. Pues sí, sorprendentemente, este remoto enclave industrial se convirtió en un cruce de caminos para personajes que iban a cambiar el rumbo del continente. Científicos, naturalistas e incluso libertadores dejaron su marca en estos mismos senderos. El más destacado fue sin duda José Celestino Mutis, el famoso botánico, que estuvo dirigiendo las minas una década. Pero no fue el único. El mismísimo Simón Bolívar, el libertador, también anduvo por estos caminos. De repente, Favelan no solo está en el mapa de la minería, sino también en el de la ciencia y la revolución. Y aquí encontramos una contradicción fascinante en la figura de Mutis. Por un lado, era el gestor de una industria extractiva brutal, pero por otro, su alma de científico le permitió ser el primero en darse cuenta del tesoro biológico que albergaba esta selva. Irónicamente, el mismo tesoro que su propia operación amenazaba con destruir. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. A principios del siglo XX las máquinas se pararon, las vetas de mineral se agotaron, los humanos se marcharon, y entonces, lenta pero imparablemente, la selva regresó. Pero la naturaleza no borró las ruinas, no. Al contrario, las abrazó. Los antiguos túneles se convirtieron en refugios, los muros de piedra en jardines verticales y los viejos caminos en senderos para la fauna. El lugar se transformó por completo. Hoy, el sonido de los picos y las palas ha sido reemplazado por el canto de más de 101 especies de aves, pero la vida ha vuelto de muchísimas otras formas. Como por ejemplo las 19 variedades de serpientes que ahora viven en los túneles, incluida la fascinante falsa coral. Un indicador clarísimo de que el ecosistema es sano y complejo. Y para rematar esta explosión de vida, Falán se ha convertido en el hogar de una criatura casi mítica, uno de los pocos gatos lagarto espinosos que son endémicos de Colombia, una especie única que ha encontrado en estas ruinas el refugio perfecto para sobrevivir. Esta es la gran transformación de Falan. El valor del lugar ha cambiado de forma radical. Lo que antes se medía en lingotes de oro, ahora se valora por la riqueza de sus especies y por el peso de su historia. El verdadero tesoro ya no está bajo tierra, ahora está a la vista de todos. Muy bien, entonces, ¿cómo es la experiencia de visitar este museo viviente hoy en día? ¿Qué se siente al caminar por este paisaje recuperado? Pues el recorrido actual es un circuito que es accesible para casi todo el mundo, una verdadera inmersión en esta cápsula del tiempo. No se trata solo de mirar ruinas, sino de experimentar la historia y la naturaleza en primera persona.
Es una experiencia totalmente sensorial. Sentir la humedad de los túneles, ver el destello de una mariposa morfo-azul, escuchar el murmullo del agua y de los animales y caminar, literalmente, sobre las huellas de la historia. El circuito termina con un baño en el río, cerrando el círculo de conexión total con la naturaleza. Al final, una visita a Falan es mucho más que un simple paseo. Es ser testigo de una lección poderosísima. Cómo la vida siempre se abre camino, y cómo la naturaleza puede reclamar lo que fue suyo para transformar las cicatrices de la industria en un paraíso de biodiversidad. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia de Falan demuestra que el mayor tesoro no siempre es el que se arranca de la tierra, sino el que se deja florecer. Lo que nos lleva a pensar, ¿cuántos otros paraísos recuperados podrían estar esperando si simplemente elegimos conservar en lugar de explotar?